Hola, muy buenas noches, facilitadora Ana Claudia López Lara. Mi nombre es Ana Paulina Pilón Martínez y estamos comenzando un nuevo módulo, el módulo 14. En fin, esta es mi primera actividad de la semana 1, la cual lleva el nombre de El átomo y sus alcances. De igual forma, pertenezco al grupo módulo 14, C1, generación 14, grupo 13. Como había mencionado, la siguiente diapositiva de El átomo y sus alcances la realizo de la siguiente manera. Empiezo con la explicación breve del concepto del átomo, así como también con su origen. Después menciono los 4 modelos de átomos, tales son los de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, explicando el dibujo de cada modelo, así como también las diferencias que existen entre ellos. Enseguida diré la relación que hay entre reacción e ecuación química y los modelos atómicos. Asimismo, la forma en que los átomos realizan sus enlaces. La primera diapositiva es sobre el átomo. El átomo tiene como término griego, proviene de atom, unión de dos vocablos, a, que significa sin, y tomo, que significa división. Por lo tanto, significa indivisible, algo que no se puede dividir, y fue el nombre que le dio Demócrito de Aped. Un átomo es la parte más pequeña de la materia que puede combinarse químicamente con otro. Se trata de un núcleo compuesto por protones y neutrones, alrededor del cual orbitan los electrones. Su carga eléctrica está compuesta por 3 partículas. Está constituido por un núcleo, como ya mencioné, en el cual se ubica el neutrón, que es carga neutra, y el protón, que es carga positiva. Se ubica en el centro, por lo tanto sería positiva. El electrón es negativo y se encuentra en las órbitas. Un átomo debe contener las mismas cargas, es decir, la cantidad de cargas positivas deben ser igual a la carga negativa. Esto equilibra la carga eléctrica. La segunda diapositiva es sobre el modelo atómico de Dalton, creado en 1804. Su modelo atómico es representado como una esfera. Dalton concibió a los átomos como una partícula esférica, indivisible e inmutables, iguales entre sí, entre cada elemento. Dalton varía en los átomos, el color y el tamaño, como lo representa en la imagen del lado izquierdo. Son esféricas e indivisibles. John Dalton nació el 6 de septiembre de 1766 y murió el 27 de julio de 1844, también conocido como el modelo de la bola de billar, desarrollado en 1804. John Dalton fue un físico, químico y meteorólogo inglés que propuso inicialmente la teoría atómica moderna y presenta un modelo atómico que tuvo finalmente resonancia en los físicos de esa época. Los principios básicos de su modelo son: toda la materia está hecha de átomos, absolutamente todo lo que conocemos está hecho de átomos, tanto la Tierra como el universo conocido. Cada uno de los elementos está hecho de átomos, los átomos son indivisibles e indestructibles. Dalton pensaba que los átomos eran las partículas más pequeñas de la materia y eran químicamente indestructibles. Todos los átomos de un elemento dado son idénticos. Para un elemento determinado, todos sus átomos tienen la misma masa
y las mismas características. Los átomos de diferentes elementos varían en la masa y propiedades. Cada elemento contiene átomos de características y masas diferentes. Los compuestos están formados por una combinación de dos o más tipos diferentes de átomos. Un compuesto determinado siempre tiene los mismos tipos de átomos, combinados y en las mismas proporciones. Una reacción química es una reorganización de átomos. Las reacciones químicas son el resultado de una separación, unión o reorganización de átomos. Sin embargo, los átomos de un elemento nunca cambian. Los átomos de otro elemento dan como resultado una reacción química. En conclusión, de pensar que los átomos eran las partículas más pequeñas de la materia, fueron visualizados como esferas sólidas y duras, por lo que muchos de sus presentaciones las hizo con modelos hechos con bolas de madera, lo que le dio el nombre del modelo de bola de billar. La siguiente diapositiva es sobre el modelo atómico de Thomson creado en 1898. Concibe al átomo como una esfera de materia cargada positivamente, en cuyo interior estaban incrustados los electrones. Se le conoce como modelo de pudín de pasas. En la imagen del lado izquierdo se puede apreciar el modelo creado con sus protones, neutrones y cómo lo consideraba. Joseph John Thomson, también conocido como el modelo pudín con pasas, desarrollado en 1898. Joseph John Thomson fue un científico británico que descubrió la primera partícula subatómica en el electrón. Descubrió partículas cargadas negativamente mediante un experimento que tuvo de rayos catódicos. Las características son que un átomo se asemeja a una esfera con materia de carga positiva y con electrones como partículas cargadas negativamente, presentes dentro de la esfera. La carga positiva y negativa es igual en magnitud y por lo tanto un átomo no tiene carga en su conjunto y es eléctricamente neutro. Para tener átomos con carga neutra, los electrones deberán estar inmersos en una sustancia con carga positiva, aunque no era parte explícita del modelo. En este modelo no tenía núcleo atómico. Al crear este modelo, Thomson abandonó su hipótesis anterior de átomo nebular, en la que los átomos estaban compuestos de vórtices inmateriales. Como científico consumado, Thomson creó su modelo atómico en base en las evidencias experimentadas conocidas en su tiempo. A pesar de que el modelo atómico de Thomson era inexacto, sentó las bases para los modelos posteriores más exitosos. Incluso condujo a experimentos que, pese a que se demostraron su inexactitud, llevaron a nuevas conclusiones. En la siguiente diapositiva muestra el modelo atómico de Rutherford creado en 1911. Demostró que los átomos no eran macizos como se creía, sino que eran vacíos en su mayor parte y en su centro hay un diminuto núcleo. Su modelo está formado por una corteza de electrones girando alrededor de un núcleo central cargado positivamente. Al lado izquierdo se muestra su modelo dibujado mediante flechas, el núcleo, los electrones y cómo giraban alrededor del núcleo. El modelo de Rutherford. Ernest
Rutherford vivió desde 20 de agosto de 1871 a 19 de octubre de 1937, también llamado el modelo planetario, desarrollado en 1911. Los principios básicos son: las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo. La mayor parte de la masa del átomo se encuentra en ese pequeño volumen central. Rutherford no lo llamó núcleo en sus papeles iniciales, pero lo hizo a partir de 1912. Los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo. Los electrones giran a altas velocidades alrededor del núcleo y en trayectorias circulares a las que llamó órbitas. Tanto los electrones cargados negativamente como el núcleo con carga positiva se mantienen unidos por una fuerza de atracción electrostática. Bueno, esta es otra diapositiva que voy a explicar el modelo atómico de Bohr. Bohr supuso que los electrones se encuentran girando en sus órbitas definidas y que cada una contiene una cantidad de energía. Por esta razón los llamó niveles de energía. En el lado izquierdo se puede apreciar la imagen de lo que dibujé sobre el modelo de Bohr. Niels Bohr nació el 7 de octubre de 1885 y murió el 18 de noviembre de 1962, también llamado el modelo Rutherford-Bohr, desarrollado en 1913. Sus principios básicos del modelo atómico de Bohr son: las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo y contienen la mayor parte de la masa del átomo. Los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. Los electrones orbitan el núcleo en órbitas que tienen un tamaño y energía establecidas. Por lo tanto, no existen en un estado intermedio entre las órbitas. La energía de la órbita está relacionada con su tamaño. La energía más baja se encuentra en la órbita más pequeña. Cuando más lejos esté del nivel de la energía del núcleo, mayor será la energía que tienen los niveles. Los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Cuanto menor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de electrones que contenga. Por ejemplo, el nivel 1 contiene hasta 2 electrones, el nivel 2 contiene hasta 8 electrones, y así sucesivamente. La energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra. Bueno, en esta siguiente diapositiva voy a explicar mis dibujos. El de la primera diapositiva es el de Dalton. Dibujé esferas de distintos tamaños y poniendo nombres de elementos distintos. También los puse de diferente color, ya que, como él creía, eran unas esferas de distintos tamaños y dependiendo de lo que fueran iba a ser su masa, el tamaño primordialmente. Y así decidí dibujar el ejemplo con varios colores, varios tamaños, poniendo, por ejemplo, manganeso de azul, silicio, carbono, sodio, cloro, oxígeno, hidrógeno. Pues para ejemplificar los puse uno de gris, rojo, verde, rosa, negro, melón, naranja y azul, para poder explicarlo de la manera en que Dalton lo veía, ya que él lo veía de forma como bola de billar.
Ahora viene la explicación del modelo atómico de Thomson, conocido como el pudín de pasas, ya que, como él creía, era el átomo, en el centro contenía neutrones y protones, y pues básicamente la imagen que represente pues realmente parece un pudín de pasas, porque los electrones parecen las pasas, el núcleo parece el panqué, nada más que lo representa con un color naranja. Pero este modelo se me hizo un poco práctico, ya que también viene basado de que los electrones son redondos. Entonces se va complementando con el de Dalton. El modelo de Rutherford es un modelo más complejo, ya que la representación que hago es como la visualización de que existe el átomo, un núcleo, el cual está rodeado, que es diminuto y existe gran parte de él en el vacío antes de llegar a los ¿cómo se llama? Los electrones. También los representa con carga positiva, por lo cual ya se estaba dando una idea de órbitas, y va complementando la siguiente teoría, que viene siendo la de Bohr. Bohr actualmente es el modelo que se ocupa. Ahí sí ya está distinguiendo los niveles. Pueden existir distintos niveles, por ejemplo, del hidrógeno es el primero de la tabla periódica. Me acuerdo que me enseñaron a representarlo, que el número atómico es el número que representa de electrones. Entonces aquí hice un ejemplo de órbitas estables, el electrón y el núcleo. Aquí no lo estoy ejemplificando con ningún elemento de la tabla periódica, simplemente quise ejemplificar que la primera órbita puede contener 2 electrones que son de carga negativa. El núcleo está compuesto positivamente, existen niveles, y dependiendo de en la posición que se encuentre el elemento van a ser los distintos niveles. Puede variar de 1 a 6 a 5 dependiendo de qué sea. Y esta sería mi explicación sobre mi interpretación de los modelos atómicos de mis dibujos. Ahora en esta misma diapositiva voy a dar las diferencias. La diferencia de Dalton es que antes no había una teoría clara al respecto, pero regresa al término átomo, además de que cambia la teoría más fuerte de esos tiempos, de que todo estaba constituido por solo 4 elementos. La diferencia de Thomson es que, a diferencia del modelo de Dalton, este modelo había de sobrecargas negativas llamadas electrones que se encuentran sobre el núcleo positivo. En Rutherford, los electrones no están pegados al núcleo. Entre los electrones y el núcleo hay un vacío. Además, los electrones giran alrededor. La diferencia de Bohr es que explica por qué los electrones negativos no son atraídos al núcleo. Clasifica los niveles energéticos, explica el movimiento de los electrones. Esas serían las diferencias entre un modelo y otro, y asimismo sus diferencias por separado. De igual forma, otra diferencia es de que Dalton introduce la idea de la discontinuidad de la materia, y Thomson, su idea es divisible, nueva partícula, el electrón.
de Rutherford es que los protones carga positiva son nueva partícula. Su trayectoria se presenta con una elipse. Otra sería de Bohr, que menciona las fuerzas centrífugas y centrípeta. Su trayectoria se representa con un círculo con más energía. El electrón da saltos a otras órbitas. Esto también lo menciono porque es muy importante. Asimismo, es otra manera, es otra diferencia de los modelos atómicos. Y es En esta diapositiva voy a dar explicación de la relación que hay entre reacción, ecuación química, modelos atómicos y la forma en la que los átomos forman sus enlaces. Bueno, una molécula es una partícula formada por una agrupación ordenada y definida de átomos. Estos átomos se encuentran unidos mediante enlaces químicos. Un gran ejemplo puede ser el del agua, que es un átomo de hidrógeno, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. El hidrógeno es hidrógeno 2, el oxígeno 2, el metano es... Y el cloro también sería un gran ejemplo. Esas son las moléculas de lo que están compuestos. Puede tener hidrógeno, oxígeno, metano, silicio. Dependiendo de qué sea la molécula, son los átomos que van a formar sus enlaces, porque al mezclar oxígeno con hidrógeno podemos mezclar lo que es agua, pero para eso tiene que contener para el agua sería H2O. Entonces serían 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Este ejemplo también lo voy a retomar como ecuación química porque está marcando, ya que una reacción química es una recombinación de átomos que están unidos de determinada manera formando las sustancias llamadas reactivos, para unirse de manera diferente y formar sustancias distintas denominadas productos. Continuamente se producen reacciones químicas en la naturaleza, en el cuerpo humano, en las fábricas, en las plantas de tratamiento de efluentes, etc. Son innumerables cosas. Se enumeran bajo algunas de ellas. Otro ejemplo que puedo dar sería la combustión, sustitución, adición, eliminación y oxidación. La representación escrita que proporciona información de lo que ocurre es una reacción química. Retomo mi ejemplo del agua. Entonces mi representación sería H mayúscula, que es hidrógeno en la tabla periódica, un 2 abajo, una O mayúscula que representa oxígeno. Como conclusión, podría ser así: los modelos atómicos nos tratan de mostrar las ecuaciones, las reacciones y cómo se van formando los átomos, ya que podríamos poner cómo se van entrelazando. Si pongo en el centro el núcleo, que es hidrógeno, con sus protones, neutrones, y el oxígeno, que me va a formular la representación, la reacción química. Los átomos forman enlaces de distinta manera. Por ejemplo, si el hidrógeno y el oxígeno son distintos, son gases, creo, al formarse o cambiar de estado, se transforman en una nueva cosa, como es el hidrógeno y el oxígeno, que al juntarlos forman el agua.